Bienvenidos y bienvenidas a mi canal en el que comentamos el Evangelio Dominical, hoy en el quinto domingo del tiempo ordinario. San Lucas hoy nos habla al corazón de discípulos, y comienza hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Coloca a Jesús en uno de los escenarios más comunes al ser humano. Lo pone a la orilla del lago de Genesaret. Mucha gente que ya conocía sus hechos venían a recostarse. En San Lucas este término de recostarse indica una acción física y indica también una acción espiritual. Recostarse en el pecho y también apoyarse, sentirse arropado por la fuerza, en este caso de Jesús, que está a la orilla. Y ese estar es un término de firmeza en el Evangelio de San Lucas. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, nos encontramos en en nuestras angustiosas mareas, en nuestras tristezas tan profundas, nos sentimos ahogándonos en nuestros propios problemas y necesitamos a alguien que esté firme, alguien en quien nos podamos apoyar, en el que nos sintamos arropados, en el que nos podamos recostar en su pecho? El texto prosigue diciendo que estaban dos barcas a la orilla y Jesús se subió a la barca de Pedro. Las dos barcas pueden ser un signo de la mente y del corazón. Jesús se sube a la barca de Simón Pedro. Simón, que siempre se le ha denominado con el término de piedra, y una piedra también en el texto bíblico significa el corazón, que necesita ser transformado por uno de carne. Jesús se sube a la barca del corazón, se sube a nuestra barca de nuestro corazón y pide que Simón Pedro haga un pequeño movimiento, que esa barca se mueva un poco. Y le dice Jesús: Pedro, solo te pido de favor, solo te solicito, te pido. Es una forma no obligada, sino entra con una sutileza para decirle: mueve un poco tu barca, mueve un poco tu corazón, con una actitud de escucha, porque Jesús va a subirse y se va a sentar, una actitud de enseñanza en la barca, para decir unas palabras. El texto bíblico no dice cuál es el mensaje ni qué es lo que ha dicho Jesús a la población que se ha acercado a escucharle, ni a aquellos pescadores que están allí. Simplemente dice que Jesús, terminando de hablar, dijo. Es interesante este juego de palabras, porque en Jesús esto quiere significar que su palabra es una palabra continua, es una palabra que es eterna, es una palabra del ayer, del hoy y del siempre. Y nosotros debemos de tener una actitud de discípulos, es decir, de escucha continua de su palabra. Por eso es que hoy quisiera también invitarte a través de esto, de que todos los días y en cada momento que puedas hacerlo, tú vayas a la palabra de Dios, la leas, la releas cuantas veces sea preciso, porque por medio de la escucha de la palabra, por medio de la palabra, se suscita la fe. La fe viene del escuchar, del oír la palabra del Señor, de esa palabra que ha sido pronunciada. Y vemos que este texto suscita. Cuando Jesús ha hablado, le ha hablado a los pescadores, le ha hablado a la gente, suscita una fe en Pedro. Cuando hemos escuchado la palabra de Dios, entonces en el texto se dice que Jesús ya no le solicita a Pedro, sino que le ordena, le manda ir más adentro, le ordena ir ya no solo un poco, sino ir hasta las profundidades del corazón. Eh, Nos puede dar mucho miedo entrar a nuestro propio corazón, nos puede dar pánico entrar a esos lugares donde nunca hemos estado, pero solo quien ha sabido escuchar y ha suscitado la fe como un grano de mostaza puede hacer cambios radicales en su vida.
Simón Pedro lo hace porque Simón Pedro ha sido el jefe que ha estado liderando la pesca de aquella noche en la que no se pudo pescar absolutamente nada. Y muchas veces, hermanos, nosotros hacemos de nuestra vida, alejamos a todas las personas, incluso alejamos a Dios y queremos resolver nuestros problemas, queremos hacer de nosotros, queremos hacernos autosuficientes. Y cuando estamos solos queriendo batallar estas batallas, no lo logramos, no pescamos nada. Y es lo que sucedía, ¿no?, en este momento. Y entonces, pero hay un cambio radical en Pedro porque ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado y ha visto a la gente que ha visto también los prodigios de Jesús, y él suscita la fe y entonces deja de ser jefe. Un cambio significativo en este texto porque el jefe de los pecadores ahora declara a Jesús maestro, y en el lenguaje de San Lucas el maestro es una persona que tiene autoridad, un jefe. Lo nombra jefe y le dice: por tus palabras, porque lo he escuchado de ti, entonces iré mar adentro y echaré las redes. Una confianza, una fe precisa de un hombre que ha sido autosuficiente en un primer momento, ahora deja que Jesús sea el líder de su vida y confía mucho en él y hace lo que le manda. Aquella pesca fue, dice el texto, tan grande cantidad de peces. Eh, Cuando nosotros entramos a nuestro corazón, en nuestras aguas de los problemas, de las crisis, en las angustias, en todos esos momentos, en esa marea que tenemos dentro de nuestra vida, muchas veces somos incapaces de ver los dones que realmente Dios nos ha dado, del valor que nosotros tenemos como seres humanos, del valor que tenemos como hijos de Dios cuando estamos en medio de aquellas crisis. Pero con Jesús, siendo una pequeña luz, podemos entrar a nuestro corazón y recuperar todo aquello, aquellos dones, aquellos carismas, aquello que nos hace ser hijos, que nos hace ser personas, que nos hace ser humanos. Y eso, pues, cuando lo traducimos en un lenguaje como el que está en el Evangelio, es una pesca maravillosa, es una pesca grandísima, es una pesca grande que no solo necesita de la barca del corazón, es preciso ir a traer la barca de la razón para que juntas puedan transformar esa experiencia de Dios y esa experiencia personal de encontrarnos con nosotros mismos al lado de Jesús, para poder transmitirlo al resto de personas. Solo cuando hemos dejado entrar a Jesús en nuestro corazón y en nuestra mente y nos reencontramos con Jesús y nos reencontramos con nosotros mismos, hemos hecho una experiencia de discipulado verdadero y podemos transmitirlo al resto de personas. Este hecho no solo lo vivimos nosotros, lo viven muchas personas. Muchas personas comparten con nosotros angustias, problemas, situaciones que les son completamente angustiosas. Se encuentran en un mar, como lo podemos estar nosotros, como lo puedes estar pasando tú. Hay muchas otras personas. El mismo Evangelio dice que esto no solo lo vivía Simón Pedro, sino lo vivía Santiago y Juan. Lo estaban viviendo. Pero también la experiencia de haberse reconocido como hijos, la experiencia de haberse reconocido como servidores del Señor, como dignos del amor del Señor, también es una experiencia que también se comparte con otras personas. Vemos muchos misioneros, muchos predicadores, muchos servidores de la palabra porque han pasado por esta experiencia del discipulado previamente. Queridos hermanos, el mar no desaparece. La gente que se agolpa sigue estando allí. El evangelista Lucas, al final de su texto, vuelve a colocar a Simón Pedro en la orilla del río, del mar donde todo comenzó. Donde todo comenzó lo vuelve a colocar, solo que en esta vez la experiencia que ha tenido Simón Pedro de dejar que Jesús lleve su barca, de que le haga reconocer todas aquellas cosas buenas que están en sus profundidades del corazón, Simón Pedro es capaz ya no solo de ver a Jesús como un líder, como un maestro, sino como su Señor. Simón Pedro dice: Señor, no soy digno de ti,
Pero fíjense muy bien que Jesús, al ver que ha hecho un proceso en el que ha reconocido a un desconocido, lo ha hecho un maestro y ahora lo llama Señor, le dice, oye, ven, vamos juntos, que junto con tu experiencia y yo estando a tu lado, vamos a transformar la vida de los seres humanos que nos encontremos. Tú serás un pescador de hombre. Y hoy a ti y a mí nos dice que en la medida que nosotros dejemos que Jesús con su palabra nos sea transformado nuestro corazón y reconozcamos que somos hijos de Dios y que podemos dejar que el señorío del Señor inunde nuestra vida, podemos también ir al resto de personas con nuestra experiencia a transformar los momentos de angustia, de problemas, cualquier situación que esté pasando nuestros hermanos, diciéndole, si yo salí, tú también puedes hacerlo. De eso se trata la vocación del cristiano, de unir fuerzas, de ir pescando, de ir caminando juntos a la presencia del Señor. Te invito a que pues le des like, te suscribas y lo compartas con tus amigos y no me queda más que desearte una buena semana.